Muy buenas noches a todos, qué bueno estar con ustedes el día de hoy compartiendo y teniendo el privilegio de compartir este precioso tema. Hemos estado hablando acerca de cómo construir matrimonios y la forma en que lo estamos haciendo, y precisamente el día de hoy hablaremos acerca de los cimientos para un matrimonio sólido. Yo recuerdo que en una ocasión estaba por construir y busqué algunas cotizaciones para conocer cuál sería el presupuesto necesario para llevar a cabo aquella obra. Recuerdo que cuando el experto me hizo una de las cotizaciones que me hicieron fue por fases, y la primera fase me llamó la atención y me sorprendió, porque el dibujo que me mostraron, pues yo no pude ver nada del dibujo más que solamente el precio de aquella primera fase. El precio era un poco alto, por supuesto, y pues me llamó la atención esto y le pregunté al experto que por qué era tan alto el precio, y fue entonces donde esta persona me explicó a detalle el significado de los cimientos de una construcción y lo necesario para poder garantizar su trabajo. También me explicó que es una parte donde se debe de invertir, ya que lleva hierro, cemento y pues mucho trabajo para poder edificar sobre esos cimientos la casa o la construcción que yo deseaba hacer. Pero pues lo decepcionante muchas veces es que tenemos que gastar mucho dinero en eso y no ver lo que queremos ver, como lo es la casa terminada, la construcción terminada. Así también es un matrimonio, ya que muchos no desean invertir en los cimientos para que ese matrimonio pues sea el matrimonio que todos deseamos tener. Vemos muchos matrimonios terminados con años de experiencia y pues fructíferos y maduros, pero no nos hemos preguntado y no nos hemos detenido a ver cuáles son sus cimientos, porque a menudo los cimientos no son tan visibles, pero eso no significa que no sean importantes. Mateo habla en el libro de Mateo capítulo 7, Jesús enumera una lista de disciplinas como no juzgar a los demás, orar como quien desea que se le abra la puerta, entrar por la puerta angosta, y dentro de muchas verdades y disciplinas más que contiene todo el capítulo 7, en el versículo 24, Mateo capítulo 7, 24 al 27 dice lo siguiente: por tanto, es decir, todas estas disciplinas que el Señor muestra acá, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre, dice esta traducción. Y es interesante notar que, pues obviamente, cuando hablamos de construcción de cualquier tipo de edificio, muchas personas no están muy interesadas en saber cómo el constructor o el edificador hará su trabajo. Normalmente esperamos solo tener la llave de aquella construcción, abrir la puerta y disfrutar de los beneficios de la construcción por la que pagamos. Pero cuando tú eres un constructor y eres un edificador, por supuesto que te va a importar cómo va a ser la edificación de aquella casa. No me olvido de una experiencia que escuché de una persona, un albañil, como lo conocemos aquí en nuestro país, aquella persona que pues construye, hace construcciones, y como esta persona en una ocasión estaba con su familia en casa y de repente empezó a temblar demasiado fuerte. Toda la familia se alarmó porque fue de noche. Normalmente suelen suceder los terremotos o los temblores, y toda la familia empezó a correr de un lado para otro, pero él no se levantó de su cama. La familia le preguntó: ¿por qué no te levantas si no es que está temblando? Entonces él dijo: yo construí esta casa, por lo tanto estoy seguro de que no se va a caer. Y volvió a descansar, y por supuesto aquella familia tuvo más confianza al saber que aquel hombre de familia había sido
el diseñador, el constructor, sabía cómo estaban los cimientos, por lo tanto no tuvo ningún temor del terremoto. Y por supuesto, la casa hasta el día de hoy sigue en pie. Muchos deberíamos de preguntarnos si conocemos cómo está construido nuestro matrimonio, cómo hemos edificado nuestro matrimonio. Y esta parábola del Señor, mensaje que el Señor dio acá, pues nos lleva a dos ecuaciones muy sencillas que podemos definir acá. La primera es oír más hacer es igual a un matrimonio prudente. Esto es el que construye sobre el cimiento. ¿Y qué cimiento? Pues obviamente Jesús habló sobre la roca y todos sabemos, y si no sabemos, pues esta es la realidad. Jesucristo es nuestra roca, nuestra base para edificar, ya sea un matrimonio o cualquier otro proyecto que tengamos en Él y por supuesto para Él. La segunda ecuación que muestra el pasaje y que pues obviamente no es la que deseamos abordar el día de hoy es oír, mas no hacer lo que oímos, es igual a un matrimonio tonto. Y esto fue o es la persona que construye sobre ningún cimiento, porque no es que construye sobre un cimiento flojo, porque leemos que está sobre la arena, que construyó sobre la arena. No es que construyó sobre un cimiento malo, sino que la realidad del pasaje es que construyó sobre ningún cimiento. Y desde el momento que no pones cimientos, pues estás condenado al fracaso. Y es lo que nos enseña el pasaje. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, dice esta palabra dada por el profeta Isaías: por eso Dios, el Señor, dice así: miren esto, yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Quien se apoye en ella no se tambaleará, es decir, no caerá, no será grande su ruina, no vivirá un desastre, porque esta piedra angular es Cristo Jesús. La piedra angular en este contexto y en el tiempo que se menciona este pasaje o se dice esta profecía, pues era la forma en la que los obreros construían, diseñaban el ángulo de la piedra, definía la construcción y la edificación de aquella construcción. Así que Isaías está haciendo mención de cómo Dios, cómo el Señor ha puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, que es lo que pienso y concluyo todo matrimonio debería de buscar. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 10, para terminar de entender la importancia de que Cristo sea el cimiento y cómo descubrimos que Cristo es nuestro cimiento. Primera de Corintios 3, 10, 14, en la Nueva Versión Internacional dice: pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Se construye con cuidado, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Y es que este es el punto central de nuestro mensaje el día de hoy, hermanos, cuando queremos hablar acerca de un matrimonio sólido. Nosotros esperamos que nuestro matrimonio sea duradero. Las palabras que cada uno recita cuando está en el altar y está comprometiéndose y haciendo sus votos de amor con aquella persona que ama, dentro de ellas escuchamos decir: en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Tú no te casas con la idea de probar cómo te va a ir. Tú no te casas con la idea de esperar solamente 1 o 2 años. No firmas un contrato a 18 o 24 meses cuando te casas.
Lo que estás haciendo es haciendo un compromiso porque tú tienes la idea, la percepción, la emoción, junto con tu pareja, de pasar el resto de tu vida con él o con ella. Así que no estamos haciendo unos votos que van a tardar poco tiempo, sino que queremos que permanezcan. Pero para que permanezca algo, no podemos olvidar los cimientos, no podemos dejar de trabajar en los cimientos y no podemos de intencionalmente enfocarnos en los cimientos de nuestro matrimonio. Yo quiero enseñar en este corto pero edificante mensaje cómo edificar un matrimonio sólido. Y cuando estuve haciendo este mensaje y escribiendo acerca de esto, me di cuenta que son contados los matrimonios que la Biblia pues, nos da una información amplia de cómo aprender sobre un matrimonio. Por supuesto que la Biblia enseña muchas cosas sobre el matrimonio, y el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, nos enseñó sobre las relaciones matrimoniales, aún siendo él soltero, pero específicamente pocas parejas, y pues vino a mi mente José y María, vino a mi mente Abraham y Sara y otras parejas que han sido de ejemplo, pero el Señor a través de su Espíritu Santo tocó mi corazón y me hizo reflexionar en la historia de Oseas. La historia de Oseas y Gomer, y cómo el libro de Oseas narra la historia vivencial del profeta, pero en su matrimonio, mostrándonos el inicio de su matrimonio y también mostrándonos un desenlace lleno de amor y perdón, comparando así la imagen de un pueblo lleno de infidelidades, tratando de tener una relación con un Dios lleno de amor y de perdón. Oseas capítulo 2 y versículo 7 dice: seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Dirá entonces: volveré a mi primer marido, pues con él me iba mejor que ahora. Y es, por supuesto, para quienes han leído esta historia de amor muy emotiva, con muchas escenas, pues que de verdad, cuando ya estás casado, te ponen a pensar respecto a qué harías tú en el caso de Oseas, en el caso de los hombres, o por supuesto en el caso de las mujeres, cuando vivimos una infidelidad o cualquier otro problema matrimonial que nos puede llegar a tambalear y nos puede hacer pensar en cuanto a si sigo, si continúo o no con esta relación. Sabes que leyendo algunos registros, durante el año 19, el Registro Nacional de las Personas, RENAP, aquí en Guatemala, registró más de 6.600 inscripciones de divorcios. En Guatemala realmente la tasa va aumentando año con año, es decir, la estadística de divorcios, de inscripciones formales de divorcio va aumentando. Eso sin sumar las personas pues, que no han inscrito el divorcio, que no están en trámite pero ya no viven juntas, pero ya decidieron separarse, y pues es decepcionante, es alarmante que muchos matrimonios están siendo como aquel hombre imprudente, aquella pareja imprudente que construyó su casa sobre ningún cimiento. La razón de que un matrimonio se disuelva, la razón de que un matrimonio sea un desastre, es porque no hemos puesto los cimientos correctos. Y yo quiero enseñarte 3 formas en construir un matrimonio sólido, cómo construir un matrimonio sólido, y una de ellas, la número 1, es: construimos un matrimonio sólido cuando escuchamos la voz de Dios y la obedecemos. Cuando escuchamos la voz de Dios y la obedecemos. ¿Recuerdas lo que vimos en Mateo? Que aquel hombre que me escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Es decir, no solamente escuchar, porque el siguiente ejemplo también fue una persona que escuchó. El problema, el fallo o el error de la ecuación fue no haber hecho lo que escuchaba. Oseas capítulo 1 y versículo 2, y es como empieza esta historia en la vida de Oseas en su matrimonio. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Vemos cómo inmediatamente Dios empieza a tratar la vida de Oseas, a enviarlo a buscar una mujer, y no cualquier mujer, sino con dirección exacta.
siendo muy específico a qué mujer tenía que tomar, vemos cómo los matrimonios con edificaciones sólidas desde el principio deben de ser conforme a la voz y la obediencia del Señor. Yo no puedo dejar de contar y expresar lo agradecido que estoy con Dios por haber tenido la misericordia de que en su gran y amplio amor Él me permitió saber, antes de declararme a la que hoy es mi esposa, saber y conocer que ella sería mi esposa. Para mí es parte de los cimientos de matrimonio, es parte de lo que cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, viene a mi mente cómo empezó a ser construido mi matrimonio y saber que no fue por casualidad que yo la conocí a ella. Así que hermano, no fue por casualidad que tú conociste a la mujer con la que hoy vives, y por supuesto hermana, no fue una casualidad que tú hayas conocido a la persona con la que hoy estás conviviendo, con la que tienes una familia hermosa, con la que tienes hijos. Es cierto, puede que tengas problemas, puede que tengas dificultades, pero esa persona no fue por casualidad que tú lo hayas conocido. Y es importante notar cuando hemos obedecido la voz de Dios. La Biblia dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Alguna persona puede decir, pastor, pero entonces ¿por qué hay tantos divorcios? Solo tengo una respuesta para eso. Muy probablemente no haya sido Dios el que los haya unido. Pero cuando Dios fue el que te unió, desde ese momento empiezas a adoptar la verdad de la solidez en tu matrimonio, de saber que fue Dios el que hizo una cita con ambos, de saber que fue Dios el que preparó todo para que estuvieran juntos. Y pudiera ampliarme en este mensaje y contarte cómo cada experiencia de mi vida al lado de mi esposa ha sido una bendición de Dios para nosotros. Así como yo sé que tú tienes tu propia historia, como ustedes tienen su propia historia y saben que Dios ha estado en cada una de ellas. Santiago capítulo 1 y versículo 22 dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es importante notar que Dios nos envía a ser hacedores, escuchar, pero también hacer la palabra de Dios. La salud de nuestra vida espiritual se encontrará en que hacemos la palabra de Dios, en cuanto estamos haciendo de acuerdo a lo que escuchamos. Alguna pareja puede decir: pastor, es que yo conocí a mi esposa antes de venir a Cristo. Yo conocí a mi esposa cuando todavía no era creyente, cuando todavía no había conocido al Señor, y nuestra historia pues no es tan cristiana. Mira, no podemos generalizar una historia cristiana cuando nosotros sabemos que Dios fue el que hizo, el que permitió que nosotros estuviéramos juntos. Pero está bien, puede que hayas conocido en otras circunstancias a tu pareja, puede que no hayas venido a Cristo antes en lo que conociste a tu esposa, pero no podemos olvidar la palabra 2 de Corintios, que somos nueva criatura, de modo que si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y cuando creemos que las cosas viejas pasaron, sabemos que es tiempo de ordenar nuestro matrimonio. Por eso yo como pastor recomiendo a aquellas personas o aquellas parejas que vienen al Señor, pero todavía no se han casado, no los obligamos a hacerlo, pero siempre recomendamos que ahora que ya conocen al Señor, empiecen a hacer cambios, y casarse es uno de ellos. Empiezas a honrar y tu matrimonio se vuelve sólido. Escuchar la voz de Dios en un matrimonio debe ser cada día más intencional. Hoy quiero hablarte rápidamente de 3 maneras saludables de escuchar la voz de Dios en el matrimonio. Una de ellas es: escucho la voz de Dios cuando tengo el hábito de congregarme en familia. Escucho la voz de Dios cuando tengo el hábito de congregarme en familia. Qué hermoso, qué saludable, qué bendición es poder ir a la iglesia con tu familia, con tu pareja, sentarte a la par de ella, tomarla de la mano y juntos escuchar una palabra de edificación que, aunque estemos sentados solamente escuchando, recuerda que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No vas a negarme que cuando vas a la iglesia, cuando te congregas, inmediatamente al salir de ese lugar sabes que tu vida fue bendecida y no sales igual. Número 2, escucho la voz de Dios cuando tengo un devocional en familia.
Es importante, recuerdas que te dije, debemos de ser intencionales al escuchar la voz de Dios y tener un tiempo de devocional en casa con mi familia, con mis hijos, donde intencionalmente, y específicamente papá, tiene que ser intencional. Invitar a la familia a cualquier rincón de la casa, ya sea en tu habitación, en la sala. Puede ser mucho más creativo llevártelo a un lugar disfrutando la naturaleza. Puede ser creativo con los niños en la hora del juego con los niños, puede ser en la hora de la cena, puede ser de madrugada, puede ser en la noche, pero tienes que ser intencional y agregarlo como una prioridad a tu familia. Si quieres tener fundamentos sólidos, tienes que pasar tiempo de calidad, como un devocional de oración, de lectura de la palabra, de estudio de la palabra del Señor y de edificación mutua. Escuchar a tu esposa, escuchar a tus hijos va a hacer que tu matrimonio sea cada vez más sólido. Pero cuando en casa no hay tiempo para el devocional, todos están dispersos, cada quien está con su teléfono por cada lado, cada quien está haciendo las cosas por cada lado, no podemos ser intencionales al escuchar la voz de Dios. Entre todo ese bullicio jamás tendremos tiempo para oír la voz de Dios. Y número 3, escucho la voz de Dios cuando me someto a un discipulado, y específicamente hoy a un discipulado en pareja. Estas actividades, estos temas que estamos dando son discipulados para nuestro matrimonio. Es invertir en mi matrimonio, es invertir tiempo en aprender cómo mejorar con mi pareja. Así que yo te invito a que continúes en estos mensajes porque siguen siendo de edificación, tanto para ti como lo es para mí y para mi esposa. Hablando acerca de construir un matrimonio sólido, vuelvo con la número 2. Construimos un matrimonio sólido cuando aceptamos que los desiertos nos transforman en un matrimonio más resistente. Los desiertos nos transforman en un matrimonio más resistente. En el capítulo 2 de Oseas y versículo 14, el Señor se refirió diciendo: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y es que Dios nos habla, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo y en diferentes lugares. Te puede hablar en la iglesia, te puede hablar en tu devocional, te puede hablar en este discipulado, pero estoy seguro que también te hablará cuando te lleve en medio del desierto, cuando tu pareja y tú, hablando de un desierto matrimonial, estén pasando por pruebas difíciles, estén pasando por situaciones muy complejas, muy difíciles de manejar, donde no sabes cómo lidiar con la situación, y yo lo he predicado también acá en la iglesia, donde no sé cómo lidiar con la persona que me vuelve loco. Es complicado, pero cuando el Señor te lleva al desierto, Él habla a tu corazón, y sabemos que los desiertos nos van a transformar en matrimonios más resistentes. El tener problemas en casa o con el matrimonio no significa que no hay amor, no significa que estés mal, significa que Dios está llevando a tu matrimonio a ser un matrimonio más profundo, a ser un matrimonio con carácter. Por supuesto, hay que superar esas pruebas. Santiago 1, 2 y 3 dice: temed por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo necesitamos la paciencia en estos tiempos tan difíciles? Y para terminar, hermanos, número 3, construimos un matrimonio sólido cuando amamos con solidez y flexibilidad a la vez. Un detalle interesante de construcciones altas y grandes es que en los cimientos, yo no sabía esto y cuando lo supe por primera vez, me llamó mucho la atención que los profesionales arquitectos diseñan los cimientos de tal forma y previniendo desastres naturales, previniendo el movimiento de placas tectónicas en la tierra que producirán, por supuesto, movimiento en aquella construcción. De antemano ellos en los cimientos colocan sistemas flexibles para que cuando venga este desastre, inmediatamente haya una flexibilidad,
aunque el cimiento es sólido, pero con un grado o algunos grados de flexibilidad harán que aquel desastre no traiga abajo ese edificio. Oseas capítulo 11, versículo 4. El Señor, después de que aquella mujer fue infiel una y otra vez, en el capítulo 11, casi al terminar este libro, el Señor dice: con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Solidez y rigidez son dos palabras distintas. Construir un matrimonio sólido no significa que no se moverá. Una hermosa comparación de lo que es amar se puede ver en un tipo de árbol que es uno de mis favoritos. Este tipo de árbol, que tiene características diferentes a los demás, es la palmera. La palmera es un árbol que está constantemente expuesto a los fuertes vientos y a las tormentas de las costas, porque son las áreas donde normalmente vemos estos majestuosos árboles que llegan a tener más de 20 metros de altura, y por supuesto asimismo las raíces de estos árboles son profundas. Esto se debe, número uno, a la raíz que crece en forma vertical pero muy profunda, y también se debe a que su altura le da flexibilidad. Así también nuestro matrimonio debe de ser flexible en cuanto a perdonar los errores de nuestra pareja y no ser rígido en cuanto a la hora de juzgar. Esto se aplica en nuestro matrimonio y en nuestra familia, con nuestros hijos. A veces somos demasiado rígidos y creemos que la rigidez nos dará solidez. Y en parte es cierto. En parte yo no te estoy diciendo que no debes de tener rigidez. Por supuesto, los cimientos se tratan de solidez. Pero también deben de llevar grados de flexibilidad, grados de cambiar nuestras expectativas. Porque cuando nos casamos, hermanos, seamos honestos, teníamos expectativas muy grandes de nuestra pareja. En el caso de las mujeres, tenían una expectativa de aquel príncipe azul y luego se empieza a cambiar de color y se pasa a verde y ya no es príncipe, ahora es ogro. Y inmediatamente todos los sueños de aquella princesa y de aquel final del libro "y vivieron felices para siempre" empieza a ser ya solo una historia olvidada. Pero es porque también nuestra expectativa es demasiado grande. El Señor le habló a Oseas y lo hizo ver a una mujer. Primero lo mandó a traer a una mujer infiel. Lo mandó a traer a una mujer. Y por supuesto Oseas sabía que el Señor podía cambiarla. Tuvo hijos con ella. Pero aquella mujer volvió a caer. Esa es la historia de los seres humanos. Aunque Dios ya nos perdonó, todavía estamos llenos de errores, y que por supuesto que en algún día seremos perfectos y le veremos tal y como es. Pero ese día será cuando Cristo venga y este cuerpo corruptible se vuelva incorruptible. Mientras tanto tenemos la tendencia a fallar. Por supuesto tenemos el perdón de Dios, que es visible, y de esto hablaremos en otra reunión. Pero la flexibilidad del Señor para amarnos, y después de tanta infidelidad poder escribir un poema como el de Oseas 11:4 y decir: con lazos de ternura, con cuerdas de amor. Una expresión que ha sido tomada por los salmistas para escribir canciones que nos acercan cada día más al Señor, y que tendrían que estar siendo los poemas que entre matrimonios deberíamos de estarnos recitando. El amor que debe de haber en nosotros debe de ser sólido, pero a la vez flexible para nuestro cónyuge. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si nosotros aprendemos a construir matrimonios sólidos,
Sabremos que nuestro matrimonio será perdurable, nuestro matrimonio será de éxito, seremos hombres y mujeres prudentes que han puesto a Cristo como la piedra angular, como la piedra para edificar. No cambiemos nuestros cimientos, empecemos a agregarles valor, empecemos a trabajar en ellos como matrimonio y pronto estaremos viendo que nuestro matrimonio sí funciona y que como cristianos estamos en contra de las estadísticas negativas, en contra del matrimonio. Debemos de enseñar a nuestros hijos con el ejemplo que sí se puede tener un matrimonio sólido. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Escuchemos la voz de Dios y obedezcámosla. Número 2, aceptemos que los desiertos nos transforman en un matrimonio más resistente. Y número 3, amemos con solidez y flexibilidad a la vez. Yo espero que el Señor siga bendiciendo tu matrimonio, espero que el Señor nos siga transformando y sé que algún día le veremos tal y como es, pero mientras tanto confiemos en el amor y el perdón de Dios que nos hace ser cada día más como Él. Que Dios bendiga tu matrimonio.